Hola amigos, mi nombre es Daniel Cuadra, soy médico experto en medicina del dolor y en rehabilitación. Sin más, yo les vengo a hablar de la rehabilitación del paciente post-COVID-19 con ozonoterapia y medicina integrativa, pero en aquel paciente joven o adulto joven, entre 40 y unos 58 años, que no existe comorbilidad, que no es de bajo riesgo y que después de haber contraído la infección COVID, pues sin más, pues se recupera de esta infección, pero quedan una serie de síntomas persistentes que incluso en 10, 12, 14 semanas persisten estos síntomas muy incómodos que hacen que el paciente pues, no rompa su día a día, sus hábitos de trabajo, de familia, etcétera. Así que sin más, entremos en que los síntomas del COVID-19, pues en estos pacientes de bajo riesgo, jóvenes adultos, pues persisten algunos síntomas, sobre todo ya veremos que es la astenia, la debilidad, y este síntoma de astenia que es bastante acusable en estos pacientes y que bueno, hemos visto que en el 100% de los pacientes que han venido a nuestras consultas, pues lo presenta. Se sabe que en el 40% manifestó 10 o más síntomas de coronavirus entre la población de bajo riesgo. Este 70% de los afectados sin patologías previas presentó también daños hasta 4 meses después de dar positivo, sobre todo este dato de fatiga, de cansancio, de astenia. Los síntomas del COVID-19 persisten entre 7 de cada 10 casos con baja comorbilidad y que, bueno, pues estos pacientes sin factores de riesgo, de más o menos de una edad media de 44 años, pues presentan dificultades a la hora de realizar sus actividades habituales, casi pues en un 50% de aquellos infectados. Las secuelas producidas por el coronavirus es motivo, evidentemente, de la preocupación de la comunidad médica y de las dolencias persistentes también, pues que afectan a estos jóvenes o adultos jóvenes sin que tuvieran ninguna patología previa. Nosotros vamos a, sobre todo, o les voy a mostrar sobre todo a aquellos pacientes que tuvieron síntomas leves, moderados, que pasaron a lo mejor por el hospital durante unos días de ingreso con tratamiento porque daban algún tipo de prueba positiva a nivel radiológico, sobre todo las neumonías, o que lo pasaron en casa y que, bueno, pues más o menos se recuperaron, sin embargo, quedaron algunos síntomas persistentes de los cuales por ellos vienen a la consulta. Entonces, no voy a hablar de los enfermos en fase aguda, con todos sus síntomas neurológicos, respiratorios, cardiovasculares y gastrointestinales, sino vamos a hablar de aquellos pacientes que quedan casi los mismos síntomas en menor medida, pero añadimos este síntoma psicoemocional como es la astenia o la fatiga. Pues siguen habiendo algunos síntomas neurológicos, como vemos, que persisten en estos pacientes y que, bueno, pues causan esta sensación general de cansancio y agotamiento. En más del 90%, yo diría, en los pacientes que nosotros hemos visto, es el síntoma característico principal que en el 100% de ellos aparecen. El diagnóstico de estos pacientes es un grupo de 10 pacientes adultos jóvenes, 7 varones, 3 mujeres, entre 43 y 58 años. Fueron diagnosticados por infección SARS-CoV-2 sin patologías previas que tuvieran estos pacientes. Solamente una de las pacientes sufre de fibromialgia. Los demás pacientes no tienen ningún tipo de comorbilidad y que el tratamiento que recibieron fue a nivel domiciliario o también hospitalario en alguno de ellos, con síntomas leves y moderados. El diagnóstico entonces COVID se hizo por PCR o por alguna de estas pruebas o varias de las pruebas que aquí nombro. Los síntomas que presentan: fatiga, astenia, el cansancio físico y mental, esa neblina mental, esa desmotivación, no pueden concentrarse, tienen síntomas a nivel de que no son capaces incluso de algún trabajo pues que requiera cierta atención, pues pierden la atención, la concentración y es bastante fastidioso. Y aparte, pues la fatiga o lo que llamamos la dificultad física, con dolores sobre todo en las partes anteriores de los músculos, que son los cuádriceps o parte de las pantorrillas, los gemelos, que tienen dificultad a la hora de subir, bajar escaleras o incluso hacer alguna actividad física moderada. También la anosmia, casi más que anosmia, lo que encontramos es hiposmia, una reducción del olfato, y una disgeusia, que más o menos es como una alteración en el gusto o en el sabor de los alimentos.
la mialgia que hablábamos sobre todo en los miembros inferiores, algunos también los hemos encontrado en las partes músculos intercostales o lumbares o también en los miembros superiores, pero principalmente la mialgia aparece en el cuádriceps. Dificultad respiratoria con el esfuerzo físico, esa disnea de esfuerzo, la cefalea que nombraba anteriormente, una dificultad en la concentración, la atención y sobre todo en resolver ciertos problemas, o sea, ese cansancio, esa falta, que yo le llamo neblina mental, ¿no? Es como si estuvieras en el coche y vas viendo esa niebla que no te deja ver y tienes esa dificultad para verlo todo claro, pues ese es un poco el síntoma que presentan estos pacientes, trastornos del sueño, que casi todos los hemos visto, y trastornos digestivos con pérdida del apetito. Todos los síntomas presentes en los 10 pacientes que les nombro. ¿Cuál es uno de los tratamientos que hemos considerado a la hora de tratar casi, yo diría, el 100% de los síntomas característicos que acabamos de nombrar? Pues es la aplicación de la ozonoterapia. Ya sabemos que la ozonoterapia consiste en la administración de ozono médico, es un oxígeno trivalente que a diferentes concentraciones los médicos expertos en ozonoterapia consideramos que tenemos que aplicar, pues tratamos de mitigar, sanar, mejorar aquella enfermedad o aquel tejido lesionado, lo cual quiere decir que la ozonoterapia es un tratamiento médico. ¿Y por qué? Pues porque se usa la mezcla de oxígeno-ozono en esas proporciones, al 95% de oxígeno y al 5% de ozono, como un agente terapéutico para tratar pues, un amplio abanico de enfermedades. Por lo cual, el ozono, pues, al reaccionar con los fosfolípidos de membrana, produce ozónidos, aldehídos, peróxidos, peroxidación, y esto va a reaccionar produciendo también peróxido de hidrógeno, tan importante en este tipo de enfermedades. Y bueno, que sabemos que en cantidades adecuadas y controladas, los metabolitos derivados de la reacción propia del ozono ejercen diferentes funciones a nivel biológico y terapéutico. Así que actuando sobre segundos mensajeros, estos segundos mensajeros van a dar una buena respuesta a nivel inmunológico, activación de enzimas endógenas antioxidantes, lo cual va a producir pues, todo este efecto del ozono a nivel biológico como regulador del estrés oxidativo, un buen modulador a nivel inmunológico, regulador evidentemente del metabolismo, es un gran germicida de amplio espectro, sobre todo con el efecto directo del ozono. Mejora evidentemente el metabolismo del oxígeno, ya que mejora también el eritrocito, ¿no? La función reológica en su participación pues es muy interesante a nivel de que, bueno, pues resta viscosidad a la sangre y por ahí, pues oye, también tenemos una acción muy interesante a la hora de captar que sean los eritrocitos mucho más flexibles en su membranas y en su composición estructural, transporta mejor el oxígeno y dona mejor el oxígeno, lo cual lo hace muy interesante. Y interviene también en la liberación de autopoides, lo cual hace que sea una sustancia, el ozono, con un efecto medicamentoso y muy interesante. Es gran germicida, como os decía, viricida, ya que el propio peróxido de hidrógeno que formamos a la hora de poner el ozono, pues sí sabemos, ¿no?, el efecto que tiene sobre los receptores en los virus y que esto hace que el par de electrones libres de nitrógeno pues modifique su cadena proteica y de la pared celular, y esto pues lo hace también muy interesante a la hora de que sea viricida y bactericida. En definitiva, se trata de un gas con una potente acción antiinflamatoria, antimicrobiana, analgésica, regeneradora y que actúa en el metabolismo de las proteínas, pues eso, como un gran inmunomodulador y restaurador, y que también contribuye a la respuesta pues, de la modulación de las citoquinas, y esto hace que pues, disminuya o se modifique, se module la respuesta de la inflamación y del dolor. El tratamiento que proponemos pues es la aplicación de la ozonoterapia con suplementación en la rehabilitación en el paciente post-COVID de bajo riesgo. Como resultado, el 100% de los pacientes obtuvo una mejoría de todos los síntomas y se deja pautado también al paciente, después de este protocolo de durante 3 semanas de estas 6 sesiones de autohemoterapia mayor junto con vitamina C endovenoso, pues la coenzima Q10 100 miligramos 2 veces al día, vitamina C liposomada 1 gramo una vez al día y la vitamina D3 4.000 unidades una vez al día durante un mes. Se le pauta una dieta personalizada donde se le controla sobre todo
que hay en la dieta una proteína de 1 gramo según kilo peso día, y donde se le hace una dieta más o menos muy cercana a la dieta mediterránea. Evidentemente, por el sector de fisioterapia, también se le hace ejercicios o se diseña unos ejercicios aeróbicos combinado con técnicas de tonificación muscular, porque estos pacientes tienen esa dificultad que hablábamos a la hora de subir escaleras, incluso a nivel respiratorio, pues se les manda, se les pauta unos ejercicios de tonificación muscular entre 20 a 30 minutos diarios, 4 días a la semana por 2 meses. Si hay algún trastorno respiratorio, también se les indica a ejercicios respiratorios, que todos lo hacen a nivel domiciliario. Pues amigos, era lo que les quería transmitir, lo que estamos haciendo ahora en el Instituto Lineo, en nuestros 4 centros, y bueno, pues cualquier duda o cualquier consideración, les dejo mi mail, consulta@gmail.com, y con mucho gusto pues yo les podré responder a cada una de sus consideraciones. Muchas gracias.